Sigamos entonces. Sigamos entonces, muchachos. Entonces les decía de que estas son desventajas del reclutamiento interno, ¿no? Dice que propicia entre los trabajadores la pérdida de creatividad e innovación, ¿sí? Pero cuando pasa esto es porque realmente la información que se da con respecto al cargo que se puede ascender realmente o es muy poca o están colocando una gran cantidad de exigencias. Entonces, el nivel de exigencia es tan elevado que lógicamente le estamos colocando unos estándares de ejecución muy altos y eso termina afectando la parte motivacional, ¿sí? Y lo otro es que tiene que ver con que no, en el reclutamiento interno no permite que la empresa cuando realiza el reclutamiento externo pueda oxigenarse, ¿no? Entonces, realmente como que estamos trabajando con los mismos siempre, entonces eso es lo que llama una descapitalización del capital humano, ¿sí? Porque necesitamos como por lo menos inyectarle a la empresa gente nueva, gente nueva. Entonces, si se está tomando la decisión de contratar o de ascender a alguien, es porque realmente vemos que va a ser beneficioso, primero para la empresa y segundo para el personaje que va a ocupar ese cargo. Pero si no estamos seguros, pues entonces no lo hagamos, no hagamos ese reclutamiento interno, no hagamos ese trabajo interno porque pues necesitamos es mirar hacia afuera, necesitamos es que llegue alguien con nuevas ideas, que tenga mayor creatividad, que tenga eh, mayor experiencia en otros espacios, en otras empresas. Entonces necesitamos ver esa parte. Pero realmente aquí es lo que habla de la descapitalización del capital humano. Ahora hablemos del reclutamiento externo, ¿sí? Y bueno, ahí lo sabemos nosotros con respecto a fuentes ajenas a la organización, en donde vamos a tratar eh, de atraer al mayor número de candidatos, exponiendo lo que se ofrece en el puesto de trabajo, las posibilidades profesionales y económicas, la organización que él está ofreciendo y qué es lo que requerimos. Entonces estamos hablando de las competencias blandas y las competencias duras, sus conocimientos, la edad, el género y la experiencia laboral. Aquí estamos hablando entonces de ese reclutamiento externo. Principales técnicas de reclutamiento externo: contactos con escuelas, con universidades, con ferias de empleo, anuncios en periódicos y en revistas, agencias de colocación de empleo, es lo que llaman las agencias temporales, el reclutamiento en línea, que es lo que uno conoce con el empleo.com, laboro.com, y otras, job.com. Bueno, hay una gran cantidad de agencias de empleo, de búsqueda de empleo en línea, ¿sí? El mismo SENA también ofrece esto.
el mismo INDET o LinkedIn, son también redes sociales que permiten un poco la consecución del empleo como tal. Programas de capacitación. Acá cuando se habla de programas de capacitación es como la gente de las empresas lo utilizan mucho ahora, empiezan a hacer el proceso de selección invitando inicialmente a programas de capacitación y de allí empiezan a ofrecer entonces posibilidades de empleo externo. ¿Sí? Carteles o anuncios en la puerta de la empresa, que era lo que mencionábamos también en el reclutamiento interno. Entonces, digamos que esto es lo que hace referencia a ese reclutamiento externo. Miremos las ventajas, pues, inversión en capacitación, renueva y enriquece el recurso humano, permite hacerse de gente nueva, sangre nueva, que permite también oxigenar la plantilla. Entonces, es lo que más, las ventajas más importantes de esa estrategia de reclutamiento externo. Y las desventajas, pues, se demora más tiempo, se tiene que invertir más dinero, afecta políticas salariales, precisamente porque hay que hacer una inversión grande en el proceso de selección. Hay un monopolio de vacantes y al principio es menos seguro. ¿Sí? Este monopolio de vacantes es lo que de pronto estaría desmotivando al cliente interno. ¿Por qué? Porque podrían haber hecho una selección interna, un reclutamiento interno, pero no lo hacen porque pues esas vacantes las controlan en recursos humanos, en la gerencia de talento humano y no las sueltan. Entonces, realmente esa política empresarial es un poco negativa porque desmotiva al trabajador. Entonces deberían dejarlo más abierto, quitar ese monopolio y tener esa apertura de plantear esas vacantes, primero que todo, al reclutamiento interno. ¿Sí? Pero cuando no, pues lógicamente ese monopolio de vacantes se está planteando de que la persona estaría mirando hacia afuera, siempre miran hacia afuera y no permiten un poco eh, lo que hay, lo que puede uno tener al interior de la organización. Entonces, a eso se refiere como esa desventaja del monopolio de vacantes. Ok, entrando un poco en este tema de la selección de personal, ¿sí? Dice allí, actividad organizada, que una vez especificados los requisitos y cualidades que han de reunir los candidatos para determinadas labores, identifica y mide las cualidades actuales y potenciales, las características de la personalidad, los intereses y las aspiraciones de los diversos participantes que buscan ocupar un puesto de trabajo. Entonces, lógicamente, el proceso de selección, por eso se dice que es un proceso, porque es una serie de pasos organizados que inician con el reclutamiento, con la atracción de la gente y termina cuando la persona está firmando el contrato. ¿Sí? Porque ya después, cuando se habla del proceso de inducción, ya la persona ha firmado el contrato. ¿Sí? Puede que inclusive en el proceso de inducción eh, se eche para atrás el contrato, porque la persona pues no logró adaptarse a las políticas empresariales. Empezó a haber problemas con él en su proceso de adaptación y está entrando en conflicto. Entonces, como que en ese proceso de inducción se puede reversar un poco esa firma de contrato, porque estamos hablando que inclusive estaría dentro de ese periodo de prueba. Entonces, la empresa se da cuenta que realmente no cumplió. Bueno, sí cumplió, pero realmente las cosas no se manejaron bien.
porque para evitar eso se necesita que el proceso de selección sea supremamente claro y transparente, ¿sí? Cuando la empresa le ofrece algo al trabajador o al nuevo trabajador o al candidato, pues tiene que cumplir. O sea, no puede estar haciendo cosas por debajo ni estar dando información a medias y totalmente oscura y no clara. Entonces realmente cuando sucede eso es cuando empiezan a darse estos problemas de adaptación en los trabajadores. Pero es ese proceso de selección de personal, esa actividad organizada que comienza con el reclutamiento y termina con la firma del contrato. Métodos para la selección de personal. Y vamos a adentrarnos en uno en especial que vamos a mirar al finalizar esta presentación, que está dentro de esta presentación, pero está al final, porque necesitamos identificar una serie de estrategias que me permiten hacer un buen proceso de selección, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos para la selección de personal, hablamos nosotros de los especializados básicamente en empleados administrativos, en Assessment Center, que es en el que yo me quiero centrar ahora más adelante, que utilizan básicamente las técnicas de dinámica de grupo para estudiar las capacidades y comportamientos de los candidatos, ¿sí? Este Assessment Center me parece que es supremamente interesante, ¿sí? Este centro de evaluación, ¿sí? Es muy interesante porque maneja en ese paquete, el Assessment Center, una gran cantidad de pruebas que evalúan la capacidad y el conocimiento del candidato. Los headhunters o los cazatalentos, ¿sí? Es la actividad de selección mediante la búsqueda directa de ejecutivos. Acá los headhunters son cargos altos, ¿sí? Estamos hablando de gerentes para arriba, porque necesitamos que la persona que cubra esa vacante sea una persona supremamente gerencial, supremamente dinámica, muy creativa, que tenga dominio del tema, que tenga liderazgo. Entonces los cazatalentos o los headhunters, ¿sí? Es precisamente utilizada para esos cargos ejecutivos, ¿sí? En el Assessment Center es como más encargado para cargos medios hacia abajo, inclusive para vendedores, porque necesitamos mirar las destrezas en ventas y eso se ve en ese tipo de métodos para la selección de personal. Miremos las bases para la selección de personal. Primero, siempre el análisis del puesto. Técnicas de incidentes críticos tiene que ver cómo las personas, dónde podrían estar, digamos, los puntos débiles en ese proceso de selección para poderlos corregir. Luego, estamos hablando de que debe haber una relación entre los puestos que estamos ofreciendo, las características de las personas que requerimos y los candidatos. Es decir, que esa requisición de personal, nosotros vamos a, por ejemplo, si es el departamento de mercadeo donde hay una vacante, entonces el departamento o el área de mercadeo hace una requisición de ese personal o de ese candidato al talento humano, ¿sí? Entonces manda un memorando, una carta en donde dice, hay una vacante en el área de mercadeo, necesito tal profesional, tal. Entonces ahí ya llega esa requisición de personal al recursos humanos. Entonces se hace ese análisis de puesto en el mercado, se hace una hipótesis de trabajo, es decir, qué es lo que nos está pidiendo el área de mercado o de mercadeo para poder entonces empezar a seleccionar, ¿sí? Pero eso es lo primero que se hace en el análisis. Ese es el análisis que se hace en el proceso de selección. Luego de eso, hay unas fases de ese proceso de selección, ¿sí? Algunas empresas inician con la prueba de conocimientos y de habilidades, algunas empresas inician con las entrevistas, ¿sí? Entonces, acá el orden no es que sea muy importante. O sea,
Como les digo, hay empresas que tienen un orden totalmente diferente. Pero lo que sí es cierto es que se tiene que cumplir con cada uno de estos aspectos, ¿sí? Una entrevista final y de decisión, un examen de personalidad, que son las pruebas psicológicas, y una prueba de conocimientos y de habilidades o habilidades, ¿no? O sea, esto sí o sí hay que hacerlo en todo proceso de selección. O sea, yo no puedo seleccionar, y creo que en algún momento se los expliqué, les comenté, que cuando uno hace un proceso de selección incompleto, el riesgo que se corre de ocupar un cargo, una persona que no es apta, es grande. Y eso repercute de una manera negativa en la empresa, en la productividad, en lo económico. Entonces, si a ustedes como directores de talento humano, ¿sí? Si a ustedes les encargan un proceso de selección, tienen que hacerlo completamente con esto. Ustedes estarán en ese proceso de selección, pero tienen que estar seguros de que se va a hacer la entrevista, de que va a hacer las pruebas de conocimientos y habilidades, de que se van a aplicar las pruebas psicológicas, ¿sí? Para determinar inteligencia, para determinar actitudes, para determinar personalidad, ¿sí? Y son, digamos, en este caso, son los psicólogos los que son las únicas personas que están autorizadas, inclusive legalmente, para hacer esas pruebas psicológicas, nadie más, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo? Calificar e interpretar la prueba. Aplicarla, dar las instrucciones, lo puede hacer un auxiliar o una persona que no es psicóloga. Simplemente se le va a decir, mire, esta es esta prueba, necesitamos que la respondan de tal manera, pero eso sí tiene que tener conocimiento de cómo se dan las instrucciones para que la persona eh, termine haciendo o respondiendo la prueba como realmente era. Si no lo sabe hacer, pues mejor que no lo haga. Pero la idea es de que cuando se están aplicando las pruebas de personalidad, las pruebas o los exámenes psicológicos o las pruebas de conocimiento, de habilidades, se expliquen de una manera mucho más clara, se les haga entender a los candidatos, a los que están respondiendo eso, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ya lo que es la calificación en la interpretación, eso sí lo manejan única y exclusivamente los psicólogos. Porque cuando yo hago una mala calificación, estoy de pronto afectándole una posibilidad de empleo a una persona. Cuando yo califiqué y salió que salió mal en esa calificación y la interpretación se basa de acuerdo a esa calificación, entonces estoy arrojando un dato equivocado y eso hace que la persona que yo califiqué no tenga la oportunidad de trabajar, cuando realmente sí la tenía, cuando realmente sí la tenía. Entonces, aquí vemos esa importancia de lo que tiene que ver con que los psicólogos sean los que aplican, los que califiquen e interpreten esas pruebas psicológicas. O por el contrario, pasa una persona que realmente no debería haber pasado. Pero ¿en quién cae la responsabilidad? En la persona que calificó perdón, que aplicó la prueba, ¿sí? Entonces, si no lo hizo adecuadamente, pues entonces en esa persona recae toda la responsabilidad. Bueno, aquí hay unas entrevistas de selección en donde se le pide a la persona que responda a cierto tipo de preguntas. Es una pregunta, son preguntas más abiertas en este filtro. De acá son preguntas mucho más cerradas, son entrevistas mucho más cerradas. Acá es mucho, o sea, aquí digamos que es como una entrevista más informal. Y acá está mucho más estructurada la entrevista de selección. En el proceso de selección, la persona que hace la entrevista también tiene que tener unas características muy importantes, porque si no tiene la experiencia, si no sabe hacer la entrevista, pues entonces también está afectando eh, la ejecución adecuada del proceso de selección. Entonces también tiene que conocerse muy bien cómo se diseña una entrevista,
qué tipo de preguntas son las más adecuadas. Realmente, si estamos preguntando lo que necesitamos preguntar o estamos preguntando cosas que no tienen sentido. Entonces, la idea es de que yo haga una adecuada entrevista de selección. Luego, las pruebas de conocimientos o habilidades. Acá estamos hablando de que pues, es una opción simple de respuesta, llenas espacios en blanco, son como las preguntas abiertas, de opción múltiple, A, B, C o D, con única respuesta verdadera o con dos respuestas que son viables. ¿Sí? Cuando uno dice A o B, son las verdaderas. ¿Sí? Y relacionar columnas, que es lo que tiene que ver con el pareamiento. ¿Sí? Son las pruebas de conocimientos o habilidades. Los exámenes psicológicos o las pruebas psicológicas son muchas. Hay una gran cantidad de pruebas psicológicas que nos ayudan a evaluar un poco lo que tiene que ver con las actitudes, las competencias y la personalidad. Entonces acá vemos nosotros una prueba psicológica de inteligencia, una prueba psicológica de aptitud y de conocimientos, una prueba de personalidad e intereses, una prueba de capacidad profesional, una prueba de coordinación psicomotora, ¿sí? Una prueba de capacidad psicosensorial. Por eso el tema de percepción es muy importante. Una prueba para aptitudes especiales y pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas, yo no sé si ustedes conocen esta prueba, el UARTEC, de los 8 campos. ¿La han escuchado? ¿Se las han aplicado? Señor. No, profe. No, profe, yo sí no he escuchado de eso. No, profe, yo tampoco. Es la de los Pero 8 sí tenía una cuadritos. pregunta. Señor Arnold. Es que, profe, porque sabes que cuando uno va a hacer esas pruebas psicológicas, a uno no le dan esos resultados? No es que, o sea, deben dárselo, la verdad tienen que dárselo. Lo que pasa es que eso implica tiempo y costos, ¿no? Pero la de verdad uno debería conocer. Y hay empresas que sí se ponen la tarea de decirle al candidato que no fue seleccionado, se le dice, mire, sus fortalezas y sus debilidades son estas, ¿sí? Usted considero tiene que trabajar un poco más lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Usted tiene que manejar un poco más como su manera de ver su estilo de liderazgo, ¿no? Pues porque ahí salió puntuando en que usted es una persona supremamente aislada, es una persona que no permite el trabajo en equipo. Entonces, de hecho, los temas que ustedes trabajaron cuando hablábamos del endomarketing, de la gamificación, del outsourcing, ¿sí? Creo que era ese tema. Espérense, yo miro un momentito, confirmo. Creo que es ese tema con respecto a cómo las personas que nos siguen en el proceso de selección se les dice el por qué no siguieron y en qué es lo que tiene outplacement, se llama. Outplacement, que es las personas que no siguen en el proceso de selección. Pero uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Yo por qué no seguí? Yo quiero saber cuáles fueron mis errores, en dónde están mis falencias. Entonces, hay empresas que trabajan muchísimo ese outplacement, que simplemente es el hecho de que se le diga a la persona, usted no siguió en el proceso por A, por B, por C, por D, y quiero que conozca el por qué. Entonces, inclusive, hacen una serie de capacitaciones como para fortalecer o empezar a ayudarle a que fortalezca en lo que no salió elegido. Entonces, serían eso. Y las pruebas proyectivas, lo que decía Iván, creo que le alcancé a escuchar a Iván, que es la prueba de los cuadritos. ¿Sí? ¿A eso se refiere, Iván? Que son 8 cuadritos, la UARTEC, creo que son. Que El tienen uno. UARTEC, sí, que le dicen de acuerdo a las figuras, haga un dibujo que usted considere. Sí, que son 3, como 4 6. inanimados y 4 animados, ¿no? Tengo entendido. Correcto.
Luego le hacen una pregunta, ¿cuál fue el que le pareció más fácil? ¿Cuál fue el que le pareció más difícil? ¿Sí? Esa. ¿Cuál fue el Esa nunca primero? la entregan, siempre la pierden. Claro, pero deben hacerlo. Me parece que esos son políticas organizacionales que no las tienen allí como muy claras o no les interesa y por eso no dan esos informes. Pero hay empresas que sí lo hacen, Arnold. Hay empresas que sí se ponen esa tarea de decirle a uno, mire, esto usted puntuó o esto fue lo que usted estuvo bien o mal. Y digamos que eso es lo que pasa allí. Entonces, estos son los exámenes psicológicos que yo digo que tienen que aplicar únicamente a las personas que son profesionales y especializados en esto del tema de los exámenes psicológicos. Acá, cuando hablamos nosotros del test de personalidad, es importante establecer que cuando se está llevando a cabo la etapa de la entrevista, el personal de recursos humanos efectúa la aplicación de pruebas y personalidad al candidato para poder elegir al mejor candidato. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretenden los test de personalidad? Los test de personalidad pretenden predecir en un alto porcentaje cómo se va a comportar la persona en un futuro. ¿Sí? Vamos a tratar de colocar en esa prueba de personalidad los rasgos claros e identificables de cómo podría reaccionar esta persona en X o Y situación en el futuro. Por eso se trabajan los siguientes, los proyectivos, que es el UARTEC. Hay otra que se conoce como el test de apercepción temática, el TAT, que esa es otra prueba proyectiva. El Rorschach, que esa es otra prueba proyectiva, que es el test de las manchas, que se le presentan a la persona unas manchas y diga, ¿qué es lo que primero le viene a la mente cuando usted ve esta mancha? ¿Sí? El dibujo de los árboles, el dibujo de la familia, pero lógicamente estos son más clínicos. El Rorschach, el TAT, el test de los árboles y el test de la familia son proyectivos, pero se utilizan mucho más en el área clínica. En cambio, el UARTEC como prueba proyectiva sí se utiliza mucho en el campo organizacional. Los cuestionarios son una serie de cuadernillos en donde hay una gran cantidad de preguntas con opción de respuestas A, B o C. ¿Sí? Y hay uno que se llama el 16PF, no sé si ustedes lo hayan escuchado, lo hayan respondido, que son 187 preguntas, ¿sí? En donde se le va preguntando a las personas sus intereses, se evalúa también inteligencia, se evalúa si es una persona introvertida, si es extrovertida, si le gustan las cosas novedosas o le gustan las cosas eh, como tradicionales. O sea, es un cuestionario para evaluar personalidad. O a veces, profe, si no estoy mal, creo que en esas mismas pruebas le ponen a uno como unos sinónimos. Entonces, digamos, le dicen, si el día es igual a sol, entonces la noche es igual a luna, entonces defina. Entonces uno tiene Sí, que claro. ponerse a pensar a Sí, eso. sí, también. Sí, sí, sí Mm. tiene que ver con eso. Esos son un tipo de preguntas en donde sí tiene una respuesta verdadera, porque en los cuestionarios de personalidad, pues la personalidad no puede ser verdadera. Es decir, no hay respuestas verdaderas o correctas, simplemente es con respecto a cómo yo demuestro mi personalidad en ese contexto, en esa situación. Pero a lo que su merced se refiere, Arnold, sí tiene que ver con esa parte en donde eh, se le está diciendo, pues, que nos diga realmente cuál es su capacidad de raciocinio allí. Y es una respuesta que sí tiene es una pregunta que sí tiene una respuesta correcta. Las otras son más cuestión de actitudes y de creencias y de personalidad, que tiene que ver con esa cuestión de aptitud. Luego, hablamos nosotros de la entrevista final y de la decisión.
después de que se desarrollaron todas y cada una de las pruebas, en donde se ha venido filtrando a la gente y seleccionando, el personal de recursos humanos suele llevar a cabo una entrevista final previa a la firma del contrato de trabajo, con la intención de establecer algunas consideraciones finales y de información para el ocupante del puesto de trabajo. Es más como que ya ha pasado todo eso, entonces me parece que esta es la persona que va a quedar seleccionada. Entonces, es esa entrevista final. Uno de los eslabones importantes en el quehacer de las empresas, no solo hoy día, sino desde siempre, es el capital humano. O sea, nosotros debemos entender de que no estamos trabajando con una máquina, no estamos entrevistando a un robot, no estamos evaluando a algún otro animal de otra especie, ¿sí? Sino estamos hablando del capital humano que va a ser parte de la empresa. Bajo la premisa anterior resulta, por tanto, necesario enfatizar las maneras técnicas o estrategias a través de las cuales el Departamento de Recursos Humanos se hace de las personas idóneas para ocupar un puesto de trabajo. Es así como surge la necesidad de un reclutamiento personal, tanto de manera interna como externa, y de una selección de candidatos posibles, mismo que habrán de pasar por una serie de filtros, las pruebas, para elegir al idóneo. Realmente, ambos procesos son toda una actividad fuerte, pues implican el trabajo de un equipo de personas, así como la parte económica de la empresa. Por eso se dice que el proceso de selección externo, pues lógicamente es mucho más costoso, ¿sí? Y lo que yo les quería plantear a ustedes, lo que es un assessment center, es precisamente la reunión de unas personas especializadas en este tema, ¿sí? Conocedores muy bien del tema, lo que se necesita evaluar. Entonces, es un grupo de personas profesionales especializados que diseñan ese programa de assessment center. Y son aplicados también a un grupo de candidatos. Ya no lo trabajan de una manera individual, sino lo trabajan de una manera colectiva. Y lo hacen colectivamente porque van a colocar a la gente a participar trabajando en equipo, ¿sí? Van a mirar las capacidades, las destrezas, las habilidades, porque no es solamente un observador, sino varios observadores o personal especializado en Assessment Center que va a evaluar el desempeño del candidato o el desempeño de los candidatos. Entonces, el Assessment Center me parece que es una técnica de evaluación muy interesante que tienen ahora las empresas. El Assessment Center es una técnica que se utiliza en selección de personal para evaluar las competencias de un candidato mediante la aplicación de un conjunto de pruebas situacionales. Entonces estamos tratando de colocarle a las personas unas pruebas que se pueden presentar en la organización y le dicen, mire, necesito que usted tome decisiones acá. Usted mire a ver qué hace, porque usted es el encargado del área. Entonces necesito que lo haga. Entonces se le colocan a estas personas unos retos en donde dicen, uy, caramba, ¿yo qué hago acá? ¿Qué debo hacer? Y dependiendo de la decisión que yo tome y reaccione, entonces los observadores, los evaluadores especializados van a ir mirando y van llenando a ver qué es lo que está, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿sí? Entonces, este conjunto de pruebas situacionales llevan a cabo, o sea, se reúnen para poder determinar la situación igual o muy similar en el trabajo real, que era lo que yo les estaba comentando. Tipos de pruebas y ejemplos. Nosotros hablamos de entrevista, pero en este caso es una entrevista más grupal.
en donde se reúnen varios especialistas y varios candidatos y vamos a mirar cómo responden a una misma pregunta los diferentes candidatos. La dinámica de grupo, el juego de roles, los test psicológicos, la ejecución laboral. En este caso, el candidato realiza una tarea laboral de inicio a fin, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué tanto sabe de redacción, qué tanta buena ortografía tiene, si puede estar presentando informes que sean bastante completos y de buena escritura. Y cuando hablamos nosotros de, cuando dice que es un debate en grupo, estamos hablando de esta entrevista, en el que hay que llegar a un consenso en un tiempo determinado. Por ejemplo, se plantea la situación de una empresa, que una empresa tiene pérdidas y hay que decidir debatiendo en grupo y en máximo de 20 minutos, un máximo de 20 minutos en qué departamento se invierte por dinero. Entonces, se le coloca en la entrevista una situación de estas y las personas tienen que mirar qué decisión tomar. O se aplica esto también en este juego de roles, ¿sí? En donde se le pide también a la persona que asuman su rol de gerente, de líder, de equipo y miren a ver qué hace. Porque estamos hablando de que se plantea una situación que tiene una empresa y que esa empresa está presentando pérdidas y hay que decidir. Entonces yo tengo que poner a prueba a los candidatos para que sepan hacer eso y nos muestren cuáles son sus ideas, cuáles son sus prioridades, qué va a hacer. Entonces la persona o las personas van a tener su oportunidad para decir, esto es lo que yo haría y lo haría por esa cuestión, mis argumentos son estos y los resultados que yo espero son estos. ¿Sí? Necesitamos ver en el candidato pues capacidad de decisión, seguridad en esa decisión, ¿sí? Conocimiento en esa decisión, conocimiento del tema. Entonces ahí vemos nosotros que eso es lo más importante para nosotros como evaluadores. Ejercicio en basket o bandeja de llegada, se presenta una serie de materiales y documentos del puesto de trabajo al candidato sobre los que tiene que tomar decisiones en un tiempo fijado. Por ejemplo, se proporciona una serie de emails, una agenda de eventos programados y varias llamadas sobre lo que hay que decidir si contestar, delegar o etcétera, para dejar todo gestionado en 10 minutos. Entonces, se le está mirando capacidad de decisión, se le está evaluando capacidad de solucionar problemas, se le está evaluando liderazgo y la capacidad de delegar, ¿sí? El trabajo en equipo. Entonces, ¿qué opciones asume este candidato con respecto a la situación que se le está colocando? ¿Sí? Y también a los candidatos se les da un tema en particular y le dice, haga una presentación de un tema en particular. Prepárela usted. Usted va a tener el auditorio frente a ustedes, lo vamos a evaluar, vamos a mirar a qué cómo lo maneja. Entonces el candidato tiene que elaborar una presentación sobre el tema que se le indique y posteriormente realizará una breve exposición del mismo en un tiempo determinado. Hay que elaborar en 10 minutos un PowerPoint sobre la importancia de la ecología en el ámbito empresarial y posteriormente presentarlo en otros 10 minutos. Eso es interesante, lo que se le coloca a la persona en el Assessment Center es supremamente interesante. Bueno, creo que no alcanzamos